Muy buenas noches para todos. Bienvenidos de nuevo a este espacio tan bonito de espiritualidad entre letras. Hoy he cambiado de escenario aquí con la penumbra de la noche, que también se me hace un tanto bohemia, así un poquito más romanticona, para hablar hoy de lo que nos reúne siempre, los libros y la espiritualidad. Tita, bienvenida. Gracias, Juli. Gracias. Qué bueno verte y ver a Liz, estos amigos en los libros. Y estoy muy contenta de volver a estar. Hemos recibido mensajes muy bellos de todos los escuchas, muchos de ellos que eran contertulios del Café Filosófico. Qué rico volver a estar en este espacio. Así es, hemos recibido comentarios muy bonitos y nos motivan mucho y nos alegran mucho porque en últimas, pues nosotros ya hemos tertuliado sobre libros y este espacio es para compartir nuestra dicha de los libros con todos ustedes, de modo que para nosotros es una alegría que nos dejen sus comentarios y sus saludos. Desde ahora los saludamos a todos. Liz, bienvenida. Hola, hola a todos. Buenas noches, ¿cómo están? Algo que me gusta de la sesión de hoy es que todos cambiamos de locación y eso me parece también lindo, como adecuándonos a nuestras dinámicas. Y a todos nuestros escuchas, pues también un abrazo. Siempre gracias por estar aquí con nosotros, conectados, por sus comentarios y también por la sensación o por el gusto de decir, hey, quiero volver a leer. De eso se trata el espacio. Y para mí, yo creo que para los tres, es un honor recibir ese tipo de comentarios. Así que gracias por estar también. Así es, reitero el agradecimiento que hace Liz. Y bueno, me alegra mucho que este espacio esté motivando la lectura y sobre todo en esta clave que es, creo que sin faltar a la humildad, un tanto novedosa, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de un libro que es fantástico, que me fascina, no solo el libro, sino el autor. Eh, Voy a hacer dos confesiones aquí, ya que nuestro programa también ha sido de confesiones. Y es que este libro lo leí en biblioteca, por tanto no lo tengo aquí físicamente, tengo los apuntes del libro aquí en mi celular. Y además, yo le recomendé este libro a Liz. De modo que, Esta confesión es verdad. eh, entonces, bueno, es un libro que es muy lindo y el libro que nos convoca hoy se llama Los Milagros de la Vida de Stefan Zweig. Antes de hablar del libro, les confieso una confesión más. ¡Qué horror! Estoy de confesión tras confesión. Aprovechen, Este aprovechen. Nunca autor, pasa eso. este autor me encanta, tiene una pluma deliciosa y me gusta decir que Stefan Zweig no tiene presa mala. Escribe novelas y sus novelas son fantásticas. Escribe cuentos y son espectaculares. Escribe biografías. Las biografías son de otro nivel. Tiene biografías de María Estuardo, de Magallanes, de Honor de Balzac. No, eh, que son impresionantes. Tiene ensayos que también han sido muy famosos, Tres poetas, Tres maestros, La curación por el espíritu, bueno, tiene muchos ensayos y es un libro, es un autor, perdón, de una calidad impresionante, austriaco. eh, Vivió la la Primera Guerra Mundial y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial migra hacia Brasil y en Brasil muere. Liz, ayúdame porque este dato me puede fallar. ¿Verdad que Zweig también se suicidó? ¿Cierto? Sí, sí, se suicidó porque tenía mucho miedo, a decir verdad, temor, de volver a pasar por una guerra de la magnitud de la primera. Y pues eso incluso lleva a que su esposa también se suicide con él. Madre de Dios. Bueno, pues acaban los dos en Brasil y allí están enterrados en Brasilia. Y bueno, es un autor verdaderamente fantástico, les digo yo, desde mi opinión, que no tiene presa mala. Y
Yo he leído ya varios libros de Zweig porque es Me fascinante. consta. Full fanático a Stefan Zweig. Medio me obsesioné con Zweig, lo reconozco. Y bueno, aquí estamos hoy para hablar de este libro que me parece que tiene la ventaja de que nos sirve de introducción a toda la obra de Stefan Zweig. Bueno, este libro se llama Los Milagros de la Vida y así una presentación rápida de qué trata el libro. Eh, es una historia muy corta. Yo no sabría exactamente cómo catalogarlo, si como cuento largo o novela corta o relato en general. Y el tema de este libro es pues, versa sobre un pintor que es contratado por una iglesia para reemplazar un cuadro que pues de muchos años, de mucha tradición, de mucha devoción, que estaba allí en la iglesia, un cuadro de la Virgen. Quizás sea este el libro menos pesado que vamos a comentar por ahora, porque llevamos 3 libros pesaditos, ¿cierto? Eh, y entonces el libro relata la historia de la creación de este cuadro, ¿verdad? Para, para producirlo, el pintor, perdón, recurre a una modelo que es judía, que se llama Esther, una chica muy joven, y bueno, consigue a un niño hasta que la historia tiene sus entresijos bien interesantes y finalmente pues la obra termina pintándose y el final no lo voy a spoilear porque es dramático. La historia tiene 4 partes y la última es impresionantemente dramática y el final es que ni se lo esperan, pero prometo que hoy no lo voy a spoilear, lo prometo. Eh, Liz, una apreciación así general del libro que tú lo leíste hace poquito. Hace poquito. Bueno, de entrada también me uno a la confesión de Julián. Me gusta mucho también la literatura de Stefan Zweig. No he leído tantos libros de Zweig como los ha leído Julián. Creo que es un autor que tiene, vuelvo, una pluma muy fina, como lo decía Julián, y algo que destaco de él es que hace un muy buen uso de los calificativos, de adjetivos, y no para que el relato suene sobrecargado, sino porque logra de manera muy sutil y muy delicada y hasta muy fina meterte en un espacio en el que te sientes como muy élite, es maravilloso. Y bueno, yo creo que la narración está bien. Realmente es un libro muy cortico, son 128 páginas, si no estoy mal. Es el menos pesado de los 3 que hemos expuesto antes. Y creo que es uno de los libros que casi que de manera directa te pone entre la narración la palabra Dios, espiritualidad. El cuadro que está haciendo este pintor es la Anunciación, si no estoy mal. Entonces tiene elementos religiosos que siento que nos pueden ir ayudando también a hilar o a ir pensando, pues esto que va presentando Stefan Zweig en Los Milagros de la Vida. Bueno, ahora me haces dudar que sea la Anunciación porque ya tenía el niño en brazos. Aquí yo mirando también mis apuntes, voy a revisar de todas maneras, pero creo que sí es la Anunciación de todas maneras. Bueno, no importa. El Lo vamos, caso es que, al final lo confirmamos. perfecto. El caso es que la historia narra este proceso de creación artística y creo que el énfasis que va haciendo toda la historia es en el milagro cotidiano de la vida, ¿no? Las cosas que suceden en la cotidianidad y que en últimas terminan construyendo la vida espiritual, ¿no? Tita, yo sé que tú has trabajado mucho el tema de la cotidianidad de la espiritualidad. Sí, realmente, pues además, a mí me ha inquietado eso, pero además, pues es como
nuestro propósito, nuestro marco de referencia aquí, o sea, que sea la espiritualidad en la cotidianidad y por eso incluso de los libros que no son propiamente el santoral, que no son libros ni religiosos, porque otra cosa es la espiritualidad, pero que tampoco son libros específicamente escritos con el ánimo, pues, sí, de teorizar o exhortar sobre la espiritualidad. Miren que nos estamos yendo por el campo de la literatura, pues novela, en algún momento tocaremos el periodismo, ya hemos entrado a la poesía, en otro momento estará el cuento, el ensayo, bueno. Entonces, sí, qué bonito. Yo pues estoy aquí de escucha, como todos los otros escuchas, disfrutándolos a ustedes, porque yo no he leído este libro, pero ya pues para empezar, solo el hecho, que me imagino que el hecho es pretexto, que el hecho narrado es pretexto para lo que él reflexiona, y cuando dijiste que es austríaco, yo ya dije, no es que le tenga rosca a los austríacos, pero tú entras, es como una calidad certificada, cuando te dicen como denominación de origen en los vinos, o sea, Austria, música, chuleado, Austria, pintura, chuleado, Austria, entonces, todo, Austria, historiadores, chuleados, entonces, Austria, poesía, entonces, digo, pues genial, quedo todavía más antojada, pues por mi cercanía al mundo de la pintura y por otro lado, pues por ser austríaco, ya creo que es un sello de garantía con lo que han contado. Así que sigan conversando porque yo me voy mañana por el libro. Bueno, Tita, y además que te podemos recomendar muchos. Las Muchísimas puedes, gracias. y te digo que son De este autor, bueno, pero mañana quiero ese, ¿eh? Mañana quiero ese. Stefan Zweig es impresionante. Eh, Voy a leerles un pequeño fragmentito, está en la página 25, para ver, para que empecemos como a comentar. Yo tengo algunas ideas, pero siempre nuestras ideas terminan yendo por otras partes y eso me parece fascinante. Eh, Bien, les voy a leer un pequeño fragmento. Dice, desde el día en que el pintor contempló el cuadro del joven maestro, se produjo una inflexión. Futuro y pasado se habían rasgado de manera repentina y le contemplaba como un espejo vacío por el que solo corren la oscuridad y las sombras. Y no hay nada más terrible que el escalofrío de una vida que alza ya la mirada hacia la última cumbre de su ascensión, llena de valerosos avances, y después, dominada por el reflexivo temor ante la idea de haber tomado el camino equivocado, de haber perdido la fuerza para dar los últimos pasos, los más sencillos, hacia adelante, ¿no? Quiero que empecemos por aquí, sobre todo porque el tema de los milagros de la vida, hay muchos temas de los que podríamos hablar. Por ejemplo, que en esto, Tita, nos podrías ilustrar mucho el proceso creativo, que yo soy sapito, Tita, lo siento. Tita acaba de escribir una novela, ¿cierto? Que se llama Gris Me parece Oscuro. genial el dato. Por Sí, sí, favor, sí. porque Gracias. no, 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 no. Yo le iba a traer como recomendado también. Bueno, algún día hablaremos más detenidamente Más de tu bien. novela, Tita, pero el proceso creativo, que es uno de los temas de los que podríamos hablar, me parece muy interesante los altibajos que tiene la creación del cuadro, ¿no? Que podríamos hablar también de los altibajos que vive cada uno en el proceso de la vida espiritual, de los altibajos al componer música, de los altibajos en un proyecto, ¿no? A veces el plan que nosotros nos trazamos es lineal, eh, y en últimas, al recorrer el camino nos damos cuenta que tiene unas subidas y bajadas que terminan haciéndolo dificultoso, pero al mismo tiempo, pues más interesante, ¿no? Liz, ¿a ti cómo te suena este tema del proceso en el libro? Bueno, y también en la vida Eh, espiritual, claro. Mira, el proceso que yo creo que tiene muy buena parte del relato es como, ¿qué le pasa al pintor? El pintor es contratado, él también viene con su historia, que eso me parece bellísimo, él viene con cosas que no ha podido solucionar, con algunas otras que le duelen, no quiero ser tan precisa, pero viene o llega a este sitio con su historia. Finalmente es contratado, llega él con unos aires también de, hey, soy el pintor, además con el compromiso de
tengo un contrato, tengo que entregar la obra y no se le da. Es que no se le da, no porque él no quiera, porque él lo intenta de muchas maneras, sino porque creo que al conectar con un anhelo también tan grande por parte de quien lo contrata, pues la responsabilidad se vuelve más grande. Y no solamente, claro, está quien lo contrata, junto con todo aquello que no tiene que no necesariamente tiene que llegar a solucionar, pero que sí va determinando y sí va configurando la realidad a la que está asumiendo, a la que está llegando finalmente, en un pueblo distinto, con una tarea muy particular. Entonces, eso por un lado, a nivel narrativo. Y me haces pensar que creo que es la vida en sí misma, la vida en sí misma se presenta de esa manera. Y en esa, creo que lo decíamos en la primera sesión, y en esa vida en sí misma es donde finalmente va aconteciendo la gracia divina, es donde está Dios actuando, es donde está Dios caminando. Y así como el pintor va llegando a ciertos espacios y a ciertos sitios con sus tareas, con sus responsabilidades, algunos dirán con sus traumas, con sus necesidades, con lo que sea, en ese camino también va descubriendo sus tareas, sus compromisos, sus responsabilidades, aquello que lo detiene, aquello que lo va sacando de sí, eh, para hacer su mejor obra. Esa mejor obra en el libro se ve a través, pues, de la pintura, pareciera que se ve a través de la pintura, porque se gestan ahí otras emociones, pero también acontece o se vive en la vida espiritual y es finalmente cuál es esa mejor obra que se nos está pidiendo o que nosotros también desde nuestro interior la estamos como tratando de sacar. Pues con la metáfora que están explicando y entonces la metáfora elegida por el autor, quiero ahí como apuntar algo. Me imagino que el cuadro, el medio del cuadro es el óleo, que es como lo más clásico, el Sí. óleo sobre Eso lienzo. es. Entonces, realmente es muy linda la metáfora que nos están explicando, que es la usada por el autor de esto de pintar en un lienzo, porque uno puede revisar muchas expresiones de las artes plásticas y hacer analogías para el desarrollo humano y espiritual muy bellas. Por ejemplo, en la escultura, cuando es en piedra o en madera, el buril que talla, yo uso mucho esa metáfora, perdón pues que me valga de las cosas que a mí me gustan, pero es cuando nos dejamos tallar por el otro, no hay desarrollo humano ni proceso espiritual sin dejarnos tallar, y tallar es que nos quitan cosas de nosotros mismos. Como dice Paul Barelli, para escribir hay que renunciar, para escribir hay que borrar, para escribir hay que tirar. Entonces también en el desarrollo divino pues hay que tirar unas cosas como hace el escultor. Ahora, si la escultura o la cerámica es en barro, que es el amasado, pues también hay una cosa de me voy configurando con lo otro y con nosotros. Si pasamos al arte bidimensional pues de la pintura, pues cuando se hace en óleo está el asunto de que a veces el pintor gusta del óleo porque puede hacer capas y corregir y reparar, y bueno, en la vida también cuántas cosas toca es, no, venga, otra capa y que si vamos a volver a pintar, sí, que si vamos a corregir, pero en la acuarela también nos deja otra metáfora, porque en la acuarela tiene que ser muy transparente, en la acuarela tú no puedes empastar, en la acuarela la pincelada que va, esa es la que es, y se tiene que ver la luz, se tiene que ver la luz. También ahí está la metáfora de, venga, es que esto no es óleo, esta parte de tu vida no es en óleo, no es en un bastidor, no es en un lienzo, esta parte de tu vida es en papel, guarro, y la pincelada es lo que dio y te fregaste, y no puedes empastar la cosa. Entonces también hay momentos de nuestra vida que es con precisión, ¿sí? Y está el asunto del dibujo con lápiz, bueno, que ya saben que adoro el lápiz y que no escribo sino con lápiz, no con portaminas, con lápiz. Lápiz es gordo, lápiz es más flaco, lápiz es menos flaco, el lápiz es con empacador, lápiz es barato, lápiz es costoso, lápiz es de un país, de otro, listo, y compro lápices siempre que viajo. Pero el lápiz también tiene una metáfora ya para cerrar, que es muy bella todas las partes del lápiz, ¿sí? Porque pues el lápiz hay que sacarle punta, y bueno, también es sacate punta pues en la vida, te falta como punta para esto, pues afinate, ¿cierto? Y quién es tu sacapuntas, y ponete pues al sacapuntas, pues entrégate al sacapuntas, y y el lápiz tiene borrador, y la característica del lápiz, y preferimos un lápiz a un bolígrafo porque se puede borrar, entonces qué bacano
esas partes de nuestra vida, pues que emprendemos como, y sé que borrar también lo borro, sé que me equivoqué. Entonces me parece muy lindo, me parece pues que el autor, qué pena pues este cuento como tan largo, pero me parece muy bello, pues otra motivación para irlo a leer es pues que la analogía que ha elegido, pues la construcción de una obra y de una obra religiosa, pues con seguridad que le fluye muy bien al autor para ir discurriendo en toda su reflexión, que debe ser bellísima. ¿De qué época es el autor, por favor? Entre guerras, Tita, los Ok, escritos entre las dos guerras mundiales del siglo pasado. muy bien, una época de mucha reflexión, de mucho dolor, de un giro en la filosofía, de un giro en la literatura, en la sociología, de giros casi que copernicanos. O sea, al final de esa primera, segunda guerra mundial, la segunda, la humanidad quedó hacia, dijo, ¿qué éramos? ¿Qué somos? Muy, muy bonito. Y hay un aspecto que me hace recordar, Tita, con lo que estás mencionando del libro, del proceso productivo, y es que no solamente la historia del libro cuenta el proceso, digamos, exterior de la pintura, sino que también habla de cómo Esther acompaña al pintor y el pintor acompaña a Esther en el proceso de su propia vida. Quiero guardarme un aspecto en particular para más adelante, pero es muy bonito ver cómo, por ejemplo, Esther no es capaz de sostener al niño en sus brazos y le da casi que asco sostener a un bebé en sus brazos, ¿no? Y el camino va siendo de que ella exteriorice su propia historia, su propia vida, sus propios traumas, digámoslo así, ¿cierto? Y que se vaya encontrando con el pintor y también que el pintor vaya exteriorizando su propio proceso espiritual, ¿no? El padre Hernando me hizo una pregunta que muy bien podría orientar casi que todos nuestros escritos, no, todos nuestros programas, ¿no? Y es cómo este texto cultiva nuestro espíritu o cómo este texto expresa algo de nuestro espíritu, que así es donde apuntamos al tema de la espiritualidad, ¿no? Y yo quiero aquí soltarles una afirmación que sé que a Tita no le va a gustar, porque es una de esas frases de moda de nuestros días, pero que podría bien venir respecto de lo que estamos hablando, eso de confía en el proceso, ¿no? Tita, ya pasas a ti. La cara dice Sí, todo. sí, sí, hago la cara, porque es que esas formas manidas o los truismos que decimos, las frases de cajón, y a veces desgastan la verdad, gastan y tergiversan la verdad que hay detrás, pero en este momento ni siquiera me puedo poner porque no hice una oda a la Odisea de Homero la semana pasada y ya tantos escuchas quieren que hagamos el programa sobre la Odisea y lo vamos a hacer. Pues bueno, ¿qué dicen? Entonces, junto a esa frase la han sacado de una frase literaria, porque esa frase es del mundo gerencial y empresarial, ¿cierto? Pero la frase viene de la frase literaria de lo que importa es el viaje y no Ítaca, no Itaquí, ¿cierto? Entonces, bueno, no me puedo oponer, pero me siguen chocando las frases gastadas porque se gastan y pierden sentido, igual que las palabras. A ustedes no les tocó, pero ustedes nacieron con la palabra ya intenso, tergiversada. Una palabra tan bella, tan intensamente bella la palabra intenso. Cuando ustedes nacieron usando mal esa palabra, usando mal la palabra intenso, porque ya intenso es una persona demandante, una persona cansona. Entonces, así pasa con las mismas frases que se repiten. Pero vamos adelante con el programa. Liz, ¿a ti qué tal te suena ese tema del proceso interior y exterior? O más bien, voy a plantearlo de otra manera, el proceso interior del pintor y de Esther que termina en últimas plasmándose en el cuadro. Wow, yo creo que aquí uno podría dedicarse a los detalles de la historia. Y ahorita, escuchándote, Tita, estaba revisando, yo tengo el libro ahí como en copias, la verdad, tampoco puedo decir mentiras a nuestros escuchas. Y es muy lindo esta aclaración que nos hacías de finalmente en qué
no sé si sea la palabra adecuada, pero finalmente qué medio o qué formato o qué técnica utilizaba este pintor. Y es muy bello porque al finalizar el cuadro, ya cuando el pintor ha reconocido varios elementos en su proceso creativo, en su proceso de fe, entre ellos uno de, no sé si te acuerdas, Julián, pero hay un fragmento donde él dice como conmigo ella se va a dar cuenta que la vida es un milagro o que esto que estamos haciendo juntos es un milagro, como si fuera quien promueve el milagro. Eso lo hizo un poquito el libro. No tengo ahorita el fragmento para leerlo. Me encanta. Y justo ese es el siguiente punto que quiero trabajar, pero sigue, por favor, perdone la Claro. interrupción. Y al final, ya cuando el cuadro está terminado, cuando incluso el relato lo dice, él solamente se dedicaba como a poner unos detalles porque el cuadro en sí mismo ya tenía una esencia, lo hice de esa manera, ya estaba la esencia. ¿Y cuál era la esencia? Esther con el niño y él que había dado casi que toda su vida para que ese cuadro saliera a la luz, para eso que a él estaba moviendo también las entrañas, fuera plasmado en. Esa construcción entre tres es un elemento muy importante. Y al final es muy bello porque dice, de ser el que promueve el milagro, se convierte en el servidor. Y eso es muy cristiano, eso es muy espiritual y es, hey, en estos caminos muchas veces solemos pensar que somos, creo que en todo proceso espiritual nosotros somos los protagonistas porque ante los ojos de Dios somos únicos. Entonces siempre seremos los protagonistas para Él. Pero pensar que somos los movilizadores o los salvadores de otros, casi salvadores en mayúscula, en esos procesos creativos o en tanto el libro o en estos procesos de fe, al final da la sensación de, hey, no soy tan el salvador, sino soy ese servidor. Aquello que pasó conmigo también puede llegar a pasarle a los demás. ¿Y cuál es mi tarea en ese proceso? ¿Qué es lo que dice acá? Como servidor. Lo dice de manera muy, muy clara. Y estos caminos resultan ser muy bellos y muy cristianos también. Hermoso lo que estás diciendo, Liz, porque justo era otro tema que traía. Yo traigo varios y luego por donde se vaya yendo la conversación, ¿cierto? Suele Eh, pasar. eh, que es el tema del milagro, porque claro, el libro se llama Los milagros de la vida. Y entonces, a veces nos quedamos como fijos en el concepto de milagro. ¿Qué es el milagro? Una intervención sobrenatural de Dios en las reglas naturales del universo. Y perdemos de vista la belleza que implica esta concepción que tiene Stefan Zweig de los milagros. Les voy a leer un pequeño fragmento de nuestros escuchas, está en la página 23, Liz, que creo que resume bien el tema de qué es un milagro. Dale, Dice, dale. iba siempre al encuentro de la vida, allí donde irradiaba con mayor colorido y exhalaba el variado encanto de su plenitud desconcertante. Este tema de relacionar el milagro con el encuentro, es que es un milagro el hecho de poder encontrarme, ojo, encontrarme conmigo mismo. Uy, cayó un trueno aquí atrás. Sí. Encontrarme conmigo mismo, encontrarme con el cosmos, encontrarme con los otros y encontrarme con Dios. El solo hecho del encuentro, sin que aquí se transforme el universo delante de mí o sin que eso sigue siendo un milagro. Y ya Liz, voy a terminar en lo que dale, dijiste, dale. pero por favor, dale, Liz. No, es que eso que dice es valiosísimo y son uno de los tantos elementos que menciona Zweig en el libro sobre qué es el milagro, porque podríamos aquí, párrafo por párrafo, va dando pistas, va diciendo como esto también es milagro. Por aquí se puede entender el milagro. Pero pensar que, y reconociendo que en el encuentro es un milagro, que uno podría ya llegar a esa afirmación, nos da la posibilidad de que nuestra vida y de que el otro se convierta en un milagro para mí y que yo soy un milagro para el otro. Claro, esto va a necesitar mucho más tiempo, va a necesitar también creo que reflexiones y un pare como en estos afanes de nuestras vidas, de nuestra vida, perdón. Em, pero, claro, somos un milagro para otros como otros han sido milagros para nosotros. Y el compromiso que eso implica, que eso también la obra lo narra muy bien. Ya no es un compromiso obligatorio de entrego la obra, sino que la obra es esencia. Y cuando tengo la esencia de otro,
cada detalle, cada cosa que haga, que quite, que ponga, que haga, que deje de hacer o que deje de decir, resulta ser, pues resulta impactar en el otro, resulta también como reconocer quién es el otro y para qué es el otro para mí. Uf, lo que estás diciendo, Liz, a mí me parece fascinante, sobre todo porque creo que es una llamada muy de la espiritualidad a preguntarnos sobre cuál es el sentido que le estamos dando a las cosas que acontecen cotidianamente, ¿no? Eh, es decir, hasta dónde una pequeña realidad que bien podría pasar desapercibida ante nuestros ojos, podríamos educar, no sé si en esto, Tita, nos regalas una palabra, educar nuestra mirada o afinar nuestro oído para que eso que podría pasar desapercibido se convierta en un auténtico milagro. Porque en últimas, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que esa es la clave de la vida mística. ¿Qué? Que todo se me convierte, que la mirada se convierte de una manera en la cual logro percibir en todo lo que veo como una llamita que palpita y que está ahí hablando. Sí, ahí mismo recordé a nuestra querida Santa Teresa, la doctora Santa Teresa de Ávila. La recordé a ella y a Simone Weil. Santa Teresa cuando dice entre los pucheros anda el Señor, hasta en los pucheros anda el Señor. Pucheros son las ollas en la época pues en esa época española de Teresa. Hasta en los pucheros anda el Señor pues en la cotidianidad, ¿sí? Y que siempre hay que aclarar si Teresa diferenciaba el panteísmo y el panenteísmo, ¿cierto? Que es muy diferente. Creer que todo es Dios, el árbol es Dios, la estrella es Dios, este perrito es Dios, esta planta es Dios, y diferenciarlo del panenteísmo, el panteísmo y el panenteísmo, no, en todo se ve a Dios, no es que todo sea Dios, sino en todo se puede ver a Dios, pero hay que saber ver, como dice Juli. Entonces recuerdo a Simone Weil cuando dice, no sé en cuál de sus libros, es un azulito de editorial, esta editorial la más costosa de espiritualidad, empieza por T, bueno, cuando dice que el objetivo de la educación tendría que ser enseñar a mirar, claro. De hecho, desde la filosofía se ha analizado mucho el asunto de la mirada atenta. Y la espiritualidad sí nos hace seres muy observadores, no nos hace estar viendo, sino estar mirando realmente y mirando más allá para trascender, para considerar, para contemplar, hacer templo, contemplar, hacer bóveda, hacer templo, hacer cielo, ¿sí? En cada experiencia. Entonces es muy importante, es que estoy pues muy antojada de la lectura de ese libro, ya hasta vi cuánto cuesta, dónde está, o sea que y además vi, un día, por favor, Liz, tú que eres bibliotecaria y teóloga, tenemos que hablar de las librerías, de las bibliotecas, de las editoriales, porque son importantes, Muy importante. las ferias de libro, en esto pues viene una en Medellín, bueno, Juli estuvo recientemente presentando un libro suyo en la Filbo, en Bogotá, pero eso es muy importante, y acabo de ver pues que es de Acantilado, pues el libro lo publica Acantilado, cuesta en Colombia, pues porque sé que no nos escuchan solamente los colombianos, cuesta $15, entonces pues, yo creo que mañana se puede pedir. Por favor, quienes trabajen en librerías y estén viendo este episodio, está Tita también para hacer las cuñas publicitarias Sí, de compra sí, libros sí, de sí, 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 sí. Tita, aunque si me aceptas una recomendación, Uh-huh. ese libro, o sea, Los Milagros de la Vida, está también incluido en los cuentos completos de Zweig. Ah, entonces que compre los cuentos. Claro, y así te quedas de una vez con Que te varios preste el cuentos. resto. Es un libro gordito, ¿no? Es grandecito, pero Okay. vale la pena. Cuentos completos, novelas completas, biografías Ah, completas, es impresionante. Y el de cuentos no está en Editorial Acantilado, entonces tiene un costo un poquito menor.
Ah, bueno, bueno, listo. Tranquilo. Gracias, gracias. Estas recomendaciones sirven, que digamos a qué biblioteca, sino que como quiero empezar a ser usuario de biblioteca, porque me parece muy lindo, usuario, entonces quise buscar mientras hablaban en el catálogo de la biblioteca más bella que tenemos, pues de una de las bibliotecas muy bellas, porque tenemos bibliotecas muy lindas en Medellín, pero no fue fácil encontrarlo. Bueno, entonces si algo empiezo a ser otra vez usuaria de biblioteca, pues otra vez yo creo que ha sido Maravilloso. usuaria de biblioteca, que me parece una experiencia muy linda, pues usuaria de prestar libros. Yo de estar en biblioteca sí, pero ir a prestar libros no, porque siempre los quiero poseer, pero quiero tener la experiencia de ir a bibliotecas a prestar libros, a ver que, bueno, no los podré rayar, señalizar, tendré que tener un cuaderno al lado, pero bueno, pero De bueno. eso también se trata. De eso Yo, también. pero mira, hay una, como aquí contamos anécdotas que tienen que ver con el escribir y el leer. Hay una anécdota que en estos días dije, ay, pero estaba así como reflexionando sobre nuestro coloquio, porque Juli nos preguntó una vez, pues, cómo había sido nuestra experiencia de leer, de escribir. Y Sí. preguntaste, y yo contesté solo de leer, entonces, como yo soy de pensamiento lento, luego, pues, en mi preparación para dormir dije, ¿y del escribir cómo fue? ¿Se van a morir? ¿Cómo yo empecé a escribir? ¿Se van a morir? Yo quería abrazarme yo mismo, yo qué ternura, qué belleza. Yo quería abrazarme a mí misma, dice. Yo empecé a escribir a partir de una novela que se llamaba, una telenovela que se llamaba Esmeralda, creo que era venezolana, no habían nacido. Y de una película, El Cristo del Océano, que sí la he buscado muchas veces en internet y sí está. Como yo quería atrapar, no sé qué fue primero, El Cristo del Océano, si la telenovela. Yo sé que la telenovela, que la daba RCN, estoy segura, yo todos los días escribía el capítulo de la telenovela para conservarlo. Y del Cristo del Océano me conmovió tanto esa película que para mí la manera de atraparlo fue escribirlo. Y todavía tengo ese cuadernito. Es que en esa época yo escribía no con lápiz, sino con pluma. Estaba muy chica y escribía, era con estilógrafo. Y escribí toda la película, pues como pude escribirla, pero larga, no un resumen, sino escribirla, trataba de recuperar los diálogos. Pues no había internet, no había forma de que yo la volviera a ver. O sea, yo la vi en una pantalla gigante y luego quise conservarla. Entonces es muy lindo porque en mí la escritura nació, pues en ese momento no era ni la persona que hace la reseña, sino la persona que como copista, como lo que eran los copistas en otra época. Venga, conservemos esa experiencia en mí, no la quiero olvidar, y la escribía, muy bello. Qué lindo. Y Sí, No, eso, es no, decir, lo que tú dices, es como yo quiero tener esta experiencia, guardarla, atraparla. Y yo creo que eso es lo que nosotros de alguna manera, en audio, en imagen, aquí grabando estas cosas con tecnología, tratamos de hacer. Estamos tratando de atrapar una experiencia también, algo no que sé nos si les resulta parece conmovedor. interesante, si les parece interesante que algún día hablemos de todos estos procesos motivados con el Mm. pretexto, por ejemplo, del infinito en un junco. O claro. sabes, también ahorita que escuché a Tita, de El nombre de la rosa, Uf, de Humberto Eco. claro que sí, claro que sí. Precioso. Ahí los Interesante. adapto. Hay un aspecto de todo lo que hemos comentado, de atrapar, de poseer, y de lo que tú comentabas antes, Liz, y es que creo yo que una condición respecto, volviendo un poquito al libro, a lo que nos plantea Zweig respecto de los milagros, es justamente lo contrario a poseer, es desposeer. Para que el milagro acontezca hay que desposeer, ¿no? Un pequeño fragmento, es que a mí me gustan los fragmentos Yo, porque es yo lo que también tengo antojan. uno, aquí tengo uno, cuando Tita nos hablaba de la mirada, que creo que eso también es importante, de todo eso que dices, Bai, sobre qué es el milagro, porque no lo define, ¿no? Y se aproxima, cosa que también es una cosa bellísima, porque volvemos, yo siempre digo, esto nos desborda, y de eso se trata la espiritualidad y la mística. Voy a leer, si quieres, para poder Sí, cerrar el sí, tema de dale, la por mirada. favor. Dice así, está en la página 84. Pero sintió que en ella misma se operaba algún milagro, pues se notaba tan cambiada en su manera de percibirlo todo, que el mundo entero y todas las personas a su alrededor le parecieron de pronto diferentes, más profundas, más extrañas y llenas de secretos afanes. Sí. Todas las cosas parecían estar relacionadas entre sí y tener una vida interior
que pugnaba por salir y de nuevo se retraía, un común denominador que no sabía dónde se ocultaba y que se figuraba que daba cohesión a todo lo que parecía tan aislado. Y ella misma sintió aquella fuerza interior que la atraía hacia la vida y hacia las personas, pero que resultaba tan exorbitante que no sabía hacia dónde debía dirigirla. Nos vuelve a pasar que hemos señalado lo mismo. Ay, Como no. les dije, yo lo leí en una de biblioteca y tomé los apuntes que me gustaban aquí en el celular y miren, este es el mismo fragmento que Liz estaba leyendo. Nos vuelve a pasar, interesante. Pero Nos este vuelve a punto pasar. me gusta mucho, sobre todo porque habla de esto que tú nos decías hace un momento, Liz, que es verdad que en muchas ocasiones nosotros somos propiciadores de un milagro, pero al no hacernos poseedores de él, en últimas dejamos de ser propiciadores para ser, eh, no sé si la palabra esté bien dicha, pero me gusta que suene igual, contempladores del milagro y luego servidores del milagro, ¡Qué ¿no? bonito! Eso es No, están pues entusiasmados ustedes, poseídos, enteusasmos con Dios poseídos. adentro. A mí me quedó martillando la palabra poseer porque acabo de confesar pues que tengo que comprar los libros, que incluso mi proceso no solo lector sino escritural inició por el deseo de poseer, o sea, como que soy una poseedora y enseguida te vienes con esa reflexión acerca del no poseer, razón por la cual seguro va a valer mucho, va a ser muy importante que yo empiece a ser usuaria de bibliotecas y empiece a leer libros que no son míos, sino poseerlos, ¿verdad? Pero entonces, para volver sobre el tema de la espiritualidad, mientras ustedes conversaban, pensé, pues es que si algo tiene la espiritualidad es, en diferencia a la religión, en la desposesión, ¿cierto? Mientras que en la religión sí poseemos, porque en la religión y toda religión hasta se poseen objetos, se poseen costumbres y se posee una verdad. En la espiritualidad no se poseen verdades, ¿cierto? Entonces, se vive esa experiencia. Entonces, wow, qué. Tita, Tita, es que, mira, yo quería cerrar esta primera sección con justo este tema. Ah, ¿Por qué motivo? Porque en el libro, hacia el final, nos habla de un contexto que no es tan fácil ubicar porque ha pasado muchas veces en la historia, que es el tema de las guerras de religión, ¿no? De la destrucción de iglesias, de la profanación de sacramentos, etcétera, ¿verdad? Pero más allá de eso, de la intolerancia que puede generar la división o la diferencia, intolerancia no en el sentido de nos andamos pasito y ya está, sino en el sentido más profundo de la palabra que tú trataste en un café filosófico, porque yo no te lo he dicho, Tita, pero yo me los vi todos y tengo un cuaderno con los apuntes de todos los cuadernos filosóficos. entonces tú también querías poseerme. Sí, sí. Sí, pero Poseer tu... no sabía que tú eras uno de los contertulios que escribía, pero sí conocí solo otros dos, Catalina Escobar, digo el nombre, y Julián, que también, otro Julián, otro tocayo tuyo, sí, que tenían cuaderno, sí, muy bonito. Bueno. Y este punto, pues ya como para cerrar, porque ya estamos sobre el tiempo, pero me gusta este aspecto de cómo podemos encontrar en la espiritualidad elementos que nos encuentran y que por tanto se hacen milagro para nosotros en contra de división y de desencuentro, ¿no? ¿A ti qué tanto te suena eso, Liz? ¿Cómo percibes el tema de la espiritualidad, de lo que pasa al final de la historia? Porque no lo vamos a spoilear, No, pero al final es de la difícil. historia, no, porque el final es lo mejor, entonces no lo podemos contar, ¿no? Estoy así, como quiero decirlo. No, por favor, a mí no me lo cuentes. No, ya. Pero al final en la historia lo que se presenta es que la intolerancia de religión termina separando y destruyendo, pero la experiencia espiritual que han vivido tanto el pintor como la modelo del cuadro, que es Esther, como el cuadro terminan uniendo de una manera rara, pero terminan uniendo. Bueno, Sí, entonces eso quería recordemos la decir. frase aquella de las religiones nos dividen, la espiritualidad nos une. ¿Mm?
Y creo que eso es un cierre, o sí, uno de los elementos con los que uno podría sintetizar este espacio. Y es, aquí no se trata de decir verdades, ya lo diría Tita, y nosotros en algún momento en el primer episodio creo que lo dijimos por ahí, ya no me acuerdo qué fue lo que dijimos, pero sí decíamos eso, es decir, no se trata tanto de verdades, sino que esto nos empieza a unir. ¿A través de qué? Pues de los libros, nosotros lo hacemos. Pero sí es un movilizador de, hey, aquí con mi humanidad, con lo que soy, aquí estoy. Y eso me parece importante. Y ustedes me hacían pensar mucho en el elemento como de apropiarse, ¿no? Como de hacer lo mío. Y pasa en el relato Esther con el niño. No sé si te acuerdas de que hubo un momento en que ella decía, pero ¿por qué me lo quita? Es decir, es lo que me ha hecho, es lo que me ha dado como nuevas posibilidades, es como devuélvamelo, es mío, de pertenencia, si no estoy mal, dice el libro. Y hay Y que al final, decirles, dime, perdona, que el niño no era de Esther, era un niño prestado. O sea, que además, prestaron para pintar el cuadro. claro, y el reclamo de ella es esto, es decir, ¿dónde? Casi que una pregunta, devuélvame al niño, que eso es lo único que me dio vida, algo así es. Estoy aquí parafraseando de una manera muy rara el libro para sintetizar, pero resulta ser importante porque, claro, el niño se va, pero eso no implica que la obra, el óleo, en esos momentos estuvieron el pintor, el niño y Esther, desapareció. Después pasa una serie de cosas bien curiosas también con el cuadro, con el óleo, pero como resultado concreto, como algo visible, algo que puede ser como concreto en tanto la experiencia de unión que tú lo decías, de encuentro, está ahí. El niño, Esther y el pintor. Y no porque perteneciera el cuadro finalmente, ni el niño le pertenece a Esther, ni el cuadro se queda con ninguno de ellos dos. Pues el cuadro resulta es en la iglesia. Entonces me parece muy bello pues este tipo de elementos, porque también creo que es una invitación y alguna vez en una de tus clases me acuerdo que yo entré ahí de chismosa y tú decías eso, como tengamos dentro de nuestro camino espiritual, le decías a tus estudiantes, busquen o tengan la posibilidad de un signo, de un elemento en el que puedan también como ser conscientes de Mm. aquello que están viendo, que tú lo decías como en una pulsera que tienes una cosa así. Que Eso, todavía la tengo aquí. Aquí esa. está. Pero creo que el cuadro, para mí, escuchándote y escuchándolos y releyendo en la tarde parte del libro, es eso, es finalmente como el elemento que, o el símbolo, el signo que representa ese encuentro que se volvió milagro para los tres. Ya, eso es un poco. Bueno, para que cerremos esta sección, una pequeña, voy a recoger algunas ideas que hemos trabajado para que como que nos quedemos reflexionando sobre estos aspectos que hemos hablado así como muy espontáneamente como somos nosotros, ¿cierto? Primero, así como sucede con un cuadro o con cualquier arte, sucede también con la espiritualidad, con nuestra vida interior. Se trata de un proceso, de un camino que tiene altibajos, que sube, que baja, que nos hace sufrir, que nos alegra la vida. Bueno, y tenemos que intentar a respetar también nuestro propio proceso y comprender que en última somos eso, caminantes, ¿no? Peregrinos. Segundo, afinar la mirada para contemplar que en la vida cotidianamente acontecen milagros que aquí los hemos relacionado como encuentros, ¿verdad? Y estos milagros, participamos en los milagros como propiciadores, contempladores y servidores. Por tanto, la espiritualidad nos mueve a decir o a buscar qué es lo que nos une más que qué es lo que nos separa. Y hay un aspecto, un último que no alcanzamos a comentar, pero se los quiero dejar ahí mencionado porque está muy fuerte en el libro, también para antojarlos a la lectura, y es que en una escena el pintor le pregunta a Esther, ¿tú no conoces el amor? ¿No has escuchado hablar del amor cristiano? Y Esther le dice, escuchar hablar sí, pero nunca he visto cristianos que amen. Sí, 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 es precioso. Incluso ella lo dice, yo odio a los cristianos por ese amor que dicen sentir, que dicen dar, pero que ella nunca lo ha experimentado. Otro elemento que quedó Es, no, pero mira, muy es que es muy bello. lindo
porque nos dejamos antojados al leer ese fragmento en la obra, ¿no? De acuerdo. Bueno, cerremos entonces esta sección y pasamos a la sección de autor recomendado, que hoy Tita nos va a recomendar un autor. Bueno, les recomiendo un autor que tengo una autora que tengo muy cercana por mi madre. Mi madre leyó toda su obra y bueno, ahora ella que está en el cielo, en mi biblioteca, tengo como un tesoro sus herencias. Ella es Oriana Fallaci, una periodista italiana, nace y muere en Florencia. Dicen, es la mejor periodista del siglo XX, fue la primera reportera de guerra, mujer reportera de guerra. Ella inclusive estuvo, pues fue Vietnam, en la guerra de Vietnam empezó como reportera. Ella colaboró con su papá en la Italia, pues contra el fascismo. Ella hacía los mandaditos ahí por Ponte, eh, no, en esa época vivía en Venecia, por Ponte Vecchio, no, en Ponte Vecchio, en Florencia. Ella vivía en otros lugares de Italia y ahí en Florencia, por Ponte Vecchio, ella cuenta que hacía los mandaditos ahí contra los fascistas. Y luego está en el año 68, que es un año muy, muy importante, las revueltas estudiantiles en la masacre de los estudiantes en Tlatelolco, en México, y ella la dan por muerta porque recibe un disparo. Y es un sacerdote en la morgue que dice, ese cuerpo está vivo, y la salvan, si no la hubieran muerto viva. Y la salvan. Oriana Fallaci entrevistó a todos los personajes que había en el planeta Tierra, John F. Kennedy, Arafat, Indira Gandhi, todos tenían miedo de ser entrevistados. Era una mujer muy, muy aguda, enseñó una forma de periodismo que de hecho se puede entender en entrevista con la historia. Bueno, es una mujer muy, muy profunda. A mí obviamente me vincula por su amor a Alecos, como ella le dice, que es un griego. Ella en una de tantas entrevistas va a visitar a la cárcel a Alexis Popov, el apellido de un hombre que estaba encarcelado porque fue el que lideró pues irse contra la dictadura de los coroneles en Grecia, años 60, y lo meten preso. Ella va y lo entrevista, es muy bonito porque ella en las primeras preguntas le dice, para usted, ¿qué es un hombre? Y él le dice, le refiere a un autor que en otro momento trabajaremos, Rudyard Kipling, y le dice, para mí un hombre es sí, el poema de Rudyard Kipling, que lo dejo ahí como de suspenso, lo podría tener aquí al lado, pero no quise hacer como otro vínculo, otro hipervínculo, una implicación. Él le dice, para mí un hombre es el poema de Rudyard Kipling, sí. Y al final de la entrevista, que fue muy larga, y en el que ellos quedan enamorados, él es el que le pregunta a ella, ¿y para usted qué es un hombre? Y ella le responde, para mí un hombre es usted. En esa definición de hombre está, quedan enamorados. De hecho, cuando él sale de la cárcel, ella va a recibirlo en la salida y él ha buscado que le tengan unas rosas para entregárselas a ella. Y se abrazan como si se conocieran de toda la vida y quedan enamorados y bueno. Es el sentido de hombre en el sentido heroico, por eso me acordé, porque la semana pasada estuvimos hablando algo de lo heroico en la Odisea. Entonces aquí hay justamente un libro, pues hay muchos libros, pues yo puedo en este momento referenciar tres, dos, porque me conmueve mucho. Pues si es lo de la guerra de Vietnam y eso, nada y así sea, la guerra, aunque ella dice que ella no vivió nada más horrible en todas las guerras que la matanza de Tlatelolco. Ella siempre dijo que era la peor experiencia de ella de guerra, la matanza de Tlatelolco. Pero hay un libro que toca mucho con nuestro tema de la espiritualidad, que es uno en Carta a un niño que no nació. Es un libro que una madre, que realmente es ella, que pierde un bebé, pues un aborto natural,
que le escribe a un hijo cuando ella toma la decisión siendo madre soltera. No es ella, no es Oriana Falachi, porque realmente el hijo que ella pierde es de Alecos y ella pues tiene el apoyo de Alecos, sino que ella se autoficciona en que, bueno, ella va a ser la que es madre soltera y cómo le habla al hijo, cómo ama al hijo, cómo celebra la vida, cómo le dice, perdóname porque yo estoy decidiendo por ti, pero es que yo voy a decidir tenerte, así sea este mundo que es horrible y no sé qué. Entonces, es un libro muy cortico, carta a un niño que no nació. Yo creo que a toda mujer gestante, a toda mujer, a las personas que reflexionemos sobre el tema del aborto, de la vida, es un libro conmovedor, muy, muy cortito, carta a un niño que no nació. ¿Sí? Todo el amor que ella le profesa en una época en que ni siquiera existía la ecografía. Entonces va ella y se busca en un librito y recorta en un librito o en cualquier parte que pudiera recortar las imágenes de cómo es un bebecito de una semana, de 2 semanas, y entonces dice, hoy vi tu foto, pero no es la foto de él, no es la ecografía como tenemos ahora, sino de cualquier libro, y le habla y le dice, hoy pareces una lombricita, te amo, no sé qué. Es una cosa muy bella porque le escribe todos los días a ese niño. Y el otro libro de ella, pues para referenciarla, Oriana, es un hombre, que es el libro sobre la vida de Alecos, pero es muy bello porque es la construcción de un hombre, no es simplemente lo anecdótico de su relación con Alecos, sino toda la reflexión que hace acerca de lo que es realmente un hombre, una mujer, un ser humano, que pues en este tema de espiritualidad, de desarrollo humano, es alguien que crece por encima de él mismo. Entonces, yo espero pues que los periodistas, pues que el periodismo también es literatura, que yo me preguntaba, uy, esta mujer pues yo la escuchaba mucho en mi casa porque era como la autora de moda de mi mamá, y ciertos músicos, entonces a uno le marca mucho como lo que la mamá de uno escucha cuando o lee cuando uno tiene 12, 14 años en la adolescencia. Ella pues tenía todo lo de Lorena Falachi. Yo nada más tengo 3 libros de ella, creo, debe ser que mi mamá repartió entre todos los hijos los otros libros. Entonces, Oriana es celebrada como esa gran periodista, una mujer feminista, activista social, muy, muy atrevida. Ella murió de un cáncer, quiso morir en Florencia frente ahí a Ponte Vecchio y no fue posible porque los cuidados eran extremos y no le pudieron dar gusto, no puedes morir ahí, estás en un hospital muy, muy, muy mal. Pero realmente es ese sentido agudo que yo pienso que en algún momento lo hablamos cuando hablamos de Wade Davis, de este periodista canadiense, que es lo de la mirada, para relacionar con lo que decías ahora, Juli, de la mirada. O sea, esta mujer sabía mirar con un ojo agudo. Ese ojo agudo no es un ojo superfluo. El ojo espiritual no es un ojo superfluo, es un ojo que va a la profundidad, que va a las entrañas, que va a la esencia de las cosas. Entonces, sí, en esa lectura tan vitalista de la vida, tan reclamar vida, pues es muy bello. Yo quiero inclusive de aquí, de un hombre, referirles cosas de ella para antojarlas. La libertad no tiene patria, ¿sí? La libertad, como dijo Platón, es disciplina. No es la libertad para hacer lo que te dé la gana, para no tener límites. La libertad requiere sacrificios. Es un deber antes de ser un derecho. Y no se debe confundir la libertad con el libertinaje. Si haces eso, lo pierdes. Esto es muy bello porque es el sentido heroico de la vida. Uno no cumple con su deber para que alguien le dé las gracias. Lo cumple por principio, por sí mismo, por su propia dignidad. Esto me parece que está muy marcado en el libro de ella de Carta a un niño que no nació, como ella dice, voy a ser mamá y voy a ser mamá aunque tú no me hayas pedido permiso y quiero traerte a este mundo que es así horrible, ¿sí? Eh, eh, mm, la costumbre es el más despiadado de los venenos, ¿sí? Quien se resigna no vive, sobrevive, eso se lo escribe a Lecos. Entonces, pues no solo por el vínculo que para mí tiene Oriana Falachi con lo griego, por su amor a Lecos, sino porque es una periodista, una manera, estamos hablando de espiritualidad de la cotidianidad, entonces es esa lectura, el periodismo es esa lectura que hace, que es lo que también tiene Wade Davis, la lectura que se hace, la lectura aguda, con una mirada atenta, si es una mirada atenta, por lo tanto respetuosa de la cotidianidad, eso hace un periodista como Oriana Falachi, la periodista del siglo XX. Si hubiera Qué habido maravilla, un premio Nobel de periodismo es Oriana Falachi, pues que qué tuvo maravilla, Tita. De hecho, me gusta mucho que nos recomiendes periodismo, eh, sobre todo porque creo que es un género que no está como tan valorado, sí. sobre todo en un contexto como el colombiano se considera el periodismo parcializado, Sí, poco,
sí, como con poco criterio. Noticiero, de noticias. El periodista es el que trae las noticias de muerte, no sé qué, no. El periodismo es otro arte escritural. El periodismo también es literatura, es un género literario. Y me haces acordar, yo no voy a recomendar autor, por supuesto, pero me haces acordar ahora de dos mujeres también periodistas que han escrito libros respecto de entrevistas y de trabajo periodístico. Una que es Premio Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, y otra que es, bueno, ahora no me acuerdo de dónde es, pero se llama Soraya Peguero, ¿no? Bueno, pero me haces acordar y me parece que es un género lindo y gracias por recomendarnos a esta mujer. No la conozco, pero también me dejas muy antojado, Tita. Sí, el libro inclusive de Carta a un niño que no nació, sé que está en PDF, sé que está en PDF, no sé los otros porque los tengo en papel, pero ese, y es cortito y pienso que es un libro que mujeres y varones tendríamos que leer porque es un canto a la vida como Paul Whitman, que en algún momento lo referenciaremos. Desde esquinas, desde orillas muy distintas, cantan a la vida. Maravilloso, Tita. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, y ahora Tita nos recomienda autor y tú, Liz, nos vas a recomendar un libro. No, pues yo quedé antojada con Oriana, ya la busqué aquí en Google y demás. No, la Pues incluso escuché. si quieren ver entrevistas con ella, entrevista a la historia, entrevista con la historia, es fuertísimo ese libro. Maravilloso, maravilloso, porque lo que tú dices, es decir, lo que decía Julián, tú dices, como finalmente el tema de periodismo parece ser es, y nosotros que somos full fanáticos de Kundera, Kundera le hace una crítica muy fuerte al periodismo y es, no hay profundidad, se presentan acontecimientos como si fuera una lista así de, presenté uno, dos, tres, las chequeo, pero ¿qué pasa? Es decir, esto es lo que estamos viviendo o esto es lo que supuestamente estamos viviendo, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué pasa? Y esto, cuando tú hablas de ella, que además lo haces con un nivel de profundidad y de amor, y se nota el vínculo, y se nota lo que viviste con tu mamá, que eso resulta ser muy conmovedor para uno apropiarse y empezar en el mundo de la lectura, pues yo en verdad la tengo acá y estoy revisando como fotos, nunca la había escuchado, y hace poco le estaba contando a alguien, quiero leer algo italiano, algo así estaba como diciendo, y llegó la recomendación, así que bueno, pues nada, muchas gracias. Y no sé, que lo que creo que nosotros lo decíamos en la sesión pasada, y nosotros nunca nos contamos cuáles son los libros recomendados, los autores recomendados, ni el regalo. Pero Tita en su relato mencionó a un libro, ya nosotros le habíamos traído acá a estos espacios, y mencionó a Wade Davis, y mi libro recomendado es finalmente Magdalena de Wade Davis. Mira cómo siempre estamos conectados, pues todo lo que decimos es muy bello, eso yo creo que hace la amistad. Hoy alguien me explicaba, perdón que haga el paréntesis, es una persona muy bella, contertulio pues del café filosófico, y entonces me escribió, yo le dije, pero ¿cómo me escribes? ¿Qué telepatía? Si ayer te iba a llamar, pero no te podía llamar porque estaba con unos amigos en una finca, no sé qué, toda esta semana, y me dice, no, es que no es telepatía, es que Dios está en ti y ese mismo Dios está en mí, pues cómo no vamos a estar conectadas, pues muy bello porque es el concepto de sagrario, entonces también por eso siempre quedamos conectados y sorprendidos y alegres. Maravilloso, y eso, muy lindo, también hablar o reconocernos como sagrario, de eso también podríamos dedicarle otra sesión con un libro muy bello de Rosa Montero, La ridícula de no volverte a ver, no estoy mal, es que se dice. Uf, Sí, un sí, texto sí. bellísimo, Bellísimo, bellísimo. ese puede estar acá, ya lo pensé. Sí, Y sí, les sí. traía este libro porque se han dado cuenta, creo que somos muy fanáticos a Wade Davis, lo mencionamos en el episodio de El amor en los tiempos del cólera, y hoy vuelve otra vez a aparecer. Y como yo les decía, me gusta un montón el tema ambiental, después de 3 años de estar viajando muy intenso. Entonces conocí el Magdalena de una manera muy particular. Y este libro, realmente, Wade Davis lo escribe o lo publica por primera vez en el 2021 en inglés. Y es hasta el 2022 que sale traducido. Es curioso que Wade Davis, siendo, pues, no es colombiano, sea quien en más o menos, a ver cuántas páginas tiene esta edición, 480, narre a través de su experiencia, de su estudio, de sus tantos años que lleva en Colombia, si no estoy mal, llega en el 2008 para radicarse por completo pues, en el territorio,
en Colombia, cuente qué es el Magdalena. Y además es muy lindo porque es Magdalena Historias de Colombia. Esto lo digo yo, esto no lo dice Wes Davis, la verdad, estuve mirando como entrevistas de él. Él no define por qué historias, pero da la sensación al leerlo que es historias, no historia, porque el Magdalena ha sido pues, el río que conecta buena parte de lo que ha sido la historia de Colombia, economía, política, en fin, muchas cosas que decíamos en el capítulo anterior. Y dependiendo del territorio, dependiendo de la comunidad, dependiendo de las personas, dependiendo de los protagonistas de ese momento, pues son pequeñas historias. Y eso pues va marcando y va diciendo también. Y me parece muy lindo porque algo que me pasó con este libro, y lo recomiendo, es que se vuelve, este libro lo tienes, pero casi, casi que tienes que tener el mapa de Colombia al lado y además, me pasó a mí, el celular para referenciar o para ubicar un poco otros relatos que él va sugiriendo dentro de su narración. Tiene leyendas, está la leyenda del Dorado, por ejemplo, entonces, si bien lo vi en el colegio, fue como, otra vez vamos a revisar qué tal es. Y lo hace a través de, si no estoy mal, está dividido en cuatro partes que responden a digamos, no sé cómo decirlo, pero sí como a la disposición geográfica del Magdalena. Alto Magdalena, Medio Magdalena y Bajo Magdalena. Incluso él tiene, o lo hace a través de un mapa. Lo primero que encuentras apenas empiezas el libro es el mapa de Colombia para ubicarte en qué territorio estás y desde qué perspectiva él también pues cuenta que es la Magdalena. Ese es mi recomendado el día de hoy. Ay, Liz, yo adoro a Wes Davis. Estoy ahora leyendo justamente su último libro. Creo que sí es el último, pues el último salido, pero son historias que escribió en la pandemia, Bajo la Superficie. Y quiero relacionar porque Wes Davis, si lo mencionamos en El amor en los tiempos del cólera, para decir, y ahora que acabamos de hablar de otra periodista, Oriana Falachi, uno dice, pero ¿cómo puede una persona que no es colombiana, llega a Colombia incluso pues a los 14, 15 años? Creo que ese día contamos un poco la historia de cómo llega a Colombia y por qué puede escribir así. Yo pienso que Magdalena es un libro obligado, así como La Vorágine, que es uno que tú quieres presentar, no te lo voy a quitar. No, entre las Mostraré dos. mis ediciones de La Vorágine, mostraré ese día mis ediciones de La Vorágine, pero ese libro lo vas a contar tú. Pienso que son dos libros obligados, La Vorágine y Magdalena. A mí, pues tú lo hacías con tu celular, con un libro. A mí me encantó porque me hacía ir a YouTube, pantalla gigante, a ver todos los videos que podía ver de la Magdalena, pero geografía de Colombia, yo la quería era ver. Entonces mi lectura de ese libro fue muy lenta porque tenía que hacer muchos hipervínculos, tenía que decir hasta aquí dejo, nada más leo 3 páginas, porque lo leía muy poquito, pues a poquitos, y me iba era a buscar videos sobre la geografía que le estaba narrando. Y uno dice, pero ¿cómo puede? Es el asunto de la mirada atenta. Volvemos a lo que mencionó Julia ahora. O sea, es lo que la espiritualidad como no parte de una verdad que toda religión la tiene, sino que la espiritualidad es la apertura, tienes el ojo atento, ¿sí? Estás desprevenido, entonces puedes recibes. Entonces quizá un colombiano se pasea, o sea, ¿cuántos conocemos? Yo sí conozco la desembocadura y el nacimiento del Magdalena, pues porque hay cosas que también yo me he trazado como obligaciones en mi ser colombiano, pero pues a otra persona no le importará. Pero yo digo, o sea, esa capacidad de asombrarse es lo que te permite recibir y ver el Magdalena como ningún colombiano que sabe. Yo sé mi país, yo sé que es el Magdalena, yo sé cuántos kilómetros mide, yo sé si es más largo que el Cauca, yo sé que el Cauca desemboca y desemboca aquí, yo sé, no lo conozco, que es el asunto de una frase, hagamos aquí el comentario, hay una frase que yo critico, me parece muy fuerte, yo te conozco como la palma de mi mano, porque yo te conozco. Ya sé lo que vas a decir, Liz, porque yo te conozco. Y yo digo, pero me conociste la semana pasada, pues es que en una semana han pasado cosas en mi vida, en mi corazón, en mi espíritu. O sea, si quieres, di, como yo te he conocido o yo te conocí, pero hay personas que es como, ya, yo hice la radiografía tuya, el mapa tuyo, y yo te recorro. Entonces es muy lindo porque además esto de hacer mapas, tenemos que hablar de cartografía. Esto de hacer mapas, claro, hay que hablar de cartografía, de hacer, Es, de hacer mapas, pues es un asunto de apertura
Asombro, estar desprevenido, no imponer, recibir, la humildad, el dudar, el confiar, y todo eso está en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, Wade Davis queda muy bien como recomendación de espiritualidad y literatura. Y periodista, Río Magdalena, pues sí, para que usted vea cómo puede describir así. No, yo te conozco. No. Lo más lindo es yo me acerco a ti, Juli, cuando nos vemos, no te conozco, vengo a conocerte hoy. No te conozco, vengo a conocerte hoy. Liz, vengo a recorrer un tramo contigo, un tramo de mi vida contigo. Qué maravilla. Y eso es muy lindo, eso es muy lindo. Mira, Tita, nosotras con este libro, pero conectamos con las entrañas también. De esto a mí me rebosa y me pasó lo mismo, yo le comentaba en el programa anterior, no sé, en los programas anteriores, que no podía leerlo continuo. Y ese es el momento en que me faltan algunos fragmentos del Bajo Magdalena, por lo mismo, porque paré, tuve la oportunidad, aquí en Bogotá están haciendo realmente en todo el país, pues en algunos centros como de bibliotecas, museos, están haciendo exposición sobre el Magdalena. Tuve que ir a la exposición, tuve que ir a la conferencia, porque esto resulta ser muy, muy llamativo. Y eso que dices de los mapas, aquí, confesión, yo también estoy en modo confesión. Estoy trabajando a modo personal en cartografías lectoras. Es un proyecto que tenemos con unos amigos por la posibilidad de hacer mapa en nuestra vida. Y no solo en nuestra vida, sino esos espacios donde el libro resultó ser importante, donde solo estaba papá, mamá, amigos, hermanos, la materialidad del libro. Y eso también, pues, aquí estoy con estas tantas historias. Incluso después podríamos hacer un programa sobre cartografías lectoras para decir, llegué a este programa por este tipo de cosas que me pasaron. Y es muy conmovedor y muy bello. Confesión pública esa sesión. Esas confesiones son geniales. Nos están surgiendo ideas bien interesantes para programas. Sobre todo, a mí me llama mucho la atención el tema del asombro, porque siempre se ha hablado del asombro como origen de la filosofía. Pero, ojo que el asombro también es origen de la espiritualidad. Claro. Porque yo le quito el velo a las cosas. En el asombro, sin sombra, no es la cosa la que está cubierta. No, son mis ojos que tienen lagañas, unas cataratas, mis gafas están sucias. El problema es mío, soy yo la que no veo. En la espiritualidad, tienes siempre la mirada atenta y profunda. Maravilloso. No, este es un tema muy lindo, pero bueno. Como siempre estamos conectados, de veras que yo digo, los escuchas y nos creerán que esto es verdad, que nos sorprendemos. Pues mi texto recomendado tiene que ver con la travesía que acabas de decir, el travesía, no puede ser, vamos de una cosa con otra, como en lo que se llama la retahíla, en las figuras literarias, la retahíla, con lo que termina empieza esto y con lo que termina empieza esto, y así hemos ido este programa que está muy bello. Bueno, pues como yo amo Grecia, eso no hay que disimularlo, y todo lo que es Grecia, el pueblo que nos lo ha dado todo, y nos quedamos con Odiseo, pues yo dije, pues qué fragmento, pues Ítaca, el poema de Cavafis. Si Homero es el gran poeta de la antigüedad para el mundo y para Grecia, Cavafis es el poeta moderno por excelencia para los griegos, Cavafis. Y él escribe el poema de Viaje a Ítaca. Yo tengo una edición bellísima que también fue un regalo de alguien que sabe que adoro, pues obviamente nórdica, por eso digo que un día tenemos que hablar de editoriales, de soporte material del texto, porque eso hace parte también de leer y de escribir. Entonces, pues es una edición, antes de leerles el texto, lleno de dibujos, y cada página pues está en griego y castellano, pues imagínense para mí, en griego y castellano. Estaba feliz. Voy a leer en castellano. Dice, cuando la travesía emprendas hacia Ítaca, pide que sea largo tu camino, lleno de aventuras, pleno de saberes. A los lestrigones y los cíclopes, al enojado Poseidón, no temas. Nunca se cruzarán en tu camino si es alto tu pensar, si una emoción delicada en tu espíritu y tu cuerpo anida. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al fiero Poseidón encontrarás si no los llevas tú dentro del alma, si tu alma no los levanta a tu paso.
Pide que sea largo tu camino y muchas las mañanas de verano en que con qué placer, con qué alegría entres en puertos nunca vistos. Detente en los emporios fenicios y hazte con sus preciadas mercancías, nácares y corales, ámbar y ébano, y aromas sensuales de todas clases. Cuantos más aromas sensuales puedas, a muchas ciudades egipcias ve, a aprender y aprender de quienes saben. Ten siempre a Ítaca en la mente. Llegar allí es tu destino, pero sin prisa alguna en el viaje. Más vale que se alargue muchos años y ya en la vejez recales en la isla con toda la riqueza ganada en el camino, sin esperar que te enriquezca Ítaca. Ítaca te brindó el espléndido viaje. Sin ella no te habrías puesto en camino. No puede ya ofrecerte nada más. Y si pobre la encuentras, Ítaca no te engañó. Con la sabiduría que has alcanzado, con tu experiencia, ya habrás comprendido qué significan las Ítacas. Cavapis, griego. ¿Qué postre? Nada, despidámonos. Esto siempre Muchas queda así. gracias, Tita, Liz, muchas gracias a todos nuestros Gracias, escuchas Gracias, siempre. y hasta la próxima semana. Chao. Chao. Chao.